Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Ana Lucía Macías, directora nacional de Patrimonio Cultural del Tecnológico de Monterrey. Agradecemos al Festival Internacional Santa Lucía por este espacio para compartir con todos ustedes. Nuestra institución custodia, preserva, conserva y difunde colecciones patrimoniales que reflejan la historia, creatividad y el desarrollo científico y tecnológico de México. Ejemplo de este tipo de colecciones son los videos que acabamos de presentarles. El video 1 presenta la colección de 32 manuscritos en lenguas indígenas y el segundo video, las capitulares de los impresos del siglo XVI que pertenecen a la colección Impresos Mexicanos del siglo XVI, del cual se cuenta con el privilegio del Registro Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe por parte de la UNESCO, esto en coordinación con la Biblioteca Nacional de México. Ambas colecciones se encuentran resguardadas en la Biblioteca de Colecciones Especiales Miguel de Cervantes Saavedra del Tecnológico de Monterrey. Estos videos fueron realizados por alumnos del Tecnológico de Monterrey. Ahora bien, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, establece que el patrimonio cultural es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. El día de hoy compartiremos algunos temas en torno al patrimonio cultural, desde la muestra de algunas obras emblemáticas de nuestra colección, interpretaciones o lecturas en torno a ellas, así como finalmente las acciones que estamos llevando a cabo para compartir estas colecciones con nuestra comunidad en general. Tengo el gusto de compartir esta mesa con mis colegas Marcela Beltrán Bravo, directora de la Biblioteca de Colecciones Especiales Miguel de Cervantes Saavedra, doctora en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey, maestra en Cultura y Literatura Contemporáneas de Hispanoamérica por la Universidad Modelo y antropóloga con especialidad en Lingüística y Literatura por la Universidad Autónoma de Yucatán. Lisette Saldívar Larrañaga, líder de Patrimonio Artístico del Tecnológico de Monterrey, licenciada en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y quien realizó sus estudios en maestría en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios. Y también mi colega Rafael García González, especialista en Patrimonio Documental de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, doctor en Estudios Humanísticos con especialidad en Literatura por el Tecnológico de Monterrey y quien ha presentado trabajos sobre poesía latinoamericana en diversos congresos y publicado artículos de crítica literaria en revistas académicas nacionales e internacionales. Asimismo, ha trabajado como editor, docente y promotor de lectura. Bienvenidos, colegas. Ahora bien, explicaré la dinámica de esta sesión. El formato será un diálogo entre nuestros especialistas invitados a partir de 3 planteamientos principales para finalmente cerrar con una reflexión sobre lo expuesto. Iniciamos. Ahora bien, esta es la primera pregunta. ¿Qué es el patrimonio o por qué es importante el patrimonio, así como dónde estamos con este tema? Cedo la palabra a mi colega Marcela Beltrán. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Ana Lu. Encantada de participar en este diálogo. Pues voy a comenzar yo con unas reflexiones que anoté. El patrimonio, como ya has mencionado, está relacionado con conceptos de cultura, identidad y memoria. Así, el patrimonio cultural plantea diferentes manifestaciones y prácticas culturales tangibles e intangibles que tienen un significado identitario, simbólico, social e histórico para nosotros y que es necesario identificar como algo valioso y que debemos conservar. El patrimonio cultural, además, me parece sumamente importante porque señala la diversidad que existe en la cultura, los múltiples elementos que la conforman y que nos conforman también, como parte de nuestra memoria como sociedad y parte de nuestra identidad individual y colectiva. También se vuelve un compromiso para conocer, difundir, educar en el conocimiento de nuestro patrimonio cultural. El patrimonio intangible que debe estudiarse, apropiarse y transmitirse de generación en generación
nos da oportunidades de cohesión social alrededor de prácticas culturales y nos ayuda a transmitir la cosmovisión de grupos específicos. El patrimonio tangible resulta una variedad de evidencias concretas que debemos conservar de acuerdo con sus diversos soportes, desde monumentos, documentos, libros, fotografías, pinturas y un larguísimo etcétera que varios de mis colegas van a ampliar en los siguientes minutos. En muchos casos, hablar de patrimonio cultural implica hablar también de una carrera contra el tiempo, generar una serie de acciones. Voy a mencionar solamente 5 de estas acciones porque están muy relacionadas con la conversación de hoy. La primera es documentar las prácticas culturales que van siendo abandonadas para las siguientes generaciones o para aprenderlas e integrarlas en nuestra vida cotidiana. La segunda es conservar los documentos conformados por material orgánico, por tintas que se van borrando, por cubiertas que ceden, por hilos que se rompen. La tercera es detener el deterioro de, por ejemplo, fotografías en positivo o en negativo. La tercera es restaurar monumentos, edificios, murales, pinturas, a fin de que puedan seguirse apreciando de la manera más cercana a la original. La cuarta es tratar de preservar al menos el contenido de lo tangible a través de la digitalización. Y por último, la quinta, poner a disposición de todo el mundo dicho contenido, porque para todos y de todos es el patrimonio cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Sin duda, estos son los temas que constantemente nos gusta reflexionar y también cómo podemos a su vez compartir el patrimonio que custodiamos. Muchas gracias por tus palabras. Ahora le cedo la palabra a mi colega Rafael García. Adelante, por favor, Rafael. Ok, buenas tardes. Sí, fíjate, el patrimonio cultural es en buena medida, casi siempre lo relacionamos con una herencia, ¿no? Con una herencia que es algo que recibimos, pero a la vez algo que tenemos que conservar y transmitir a alguien más. Casi cualquier objeto de patrimonio cultural tiene que ver, ahorita hablaban de los valores identitarios, ¿no? Y la identidad, o sea, la manera en que entendemos qué somos, tanto como un grupo, como humanidad, como un grupo social específico, tiene que ver casi siempre con una historia que nos contamos y los objetos de patrimonio cultural son muchas veces los elementos que nos permiten contarnos esa historia, ¿no? A veces las cosas que sabemos no es tanto porque así haya pasado el pasado, sino sabemos las cosas que más se conservaron, ¿no? Lo que más se resguardó es la historia que nos contamos. Por eso es a veces tan importante cuando se encuentra un documento nuevo que nos permite entender vamos a decir, la parte de la historia que no sabíamos o el lado de la historia que no conocíamos, muchas veces lo podemos entender a partir de un documento que no sabíamos que estaba conservado y que alguien ya pudo interpretar o que alguien pudo acceder a él. Y por eso también es tan grave cuando se pierde cualquier documento, vamos a decir, manifestación de patrimonio cultural tangible o intangible que se pierda. Es una parte de la historia y por lo tanto una parte de la identidad que ya no nos podemos contar, que ya no vamos a poder recuperar o volver a ella. Entonces, por eso, incluso en muchas obras, vamos a decir, en la ciencia ficción, muchas veces está la referencia al patrimonio cultural, en la historia también, a la quema de libros, a los documentos que ya no se pierden, porque en algunos casos, de hecho, deliberadamente se hacía para borrar alguna historia y que ya no quedara ese elemento, ¿no? Y casi siempre la pérdida de patrimonio, los escritores, los autores lo han visto como un elemento, vamos a decir, de terror, ¿verdad? Hacia el futuro, ¿no? Que ya no vamos a poder recuperar lo que somos, ¿no? Entonces, para que conservar el patrimonio es algo que nos va a permitir y le va a permitir a los demás reconstruir la historia de qué fue lo que pasó, cómo sucedieron las cosas. Por eso es tan importante conservar la mayor cantidad posible. Nunca se puede todo porque ahorita decían es una carrera contra el tiempo y a veces también contra el espacio, ¿verdad? Porque a veces lo difícil es gestionar los espacios para conservar los materiales y las condiciones. Entonces, pero lo importante creo del patrimonio cultural es eso, ¿no? De qué es lo que nos permite generar una narrativa y conservarla y reinterpretarla en el futuro, ¿verdad? Muchas gracias, Rafael.
Definitivamente, y me quedo con esa manifestación de nuestra historia que es el patrimonio cultural y esa carrera que también mencionaba Marcela y ahora tú, contra el tiempo y también contra el espacio, definitivamente. Pues muy bien, ahora cedo la palabra a mi colega Lizeth Saldívar. Adelante, por favor. Gracias, Analu. Pues yo creo que, bueno, coincidimos mucho con lo que dice Marce y Rafa. Sin duda, pues el patrimonio es como la suma de testimonios, ¿no? De la diversidad, de esto que se genera dentro de un contexto social, geográfico específico, pero que de alguna manera también va, pues digamos, como concatenándose hacia afuera, ¿no? Va de lo más pequeñito hacia afuera. Y pues se va siendo relevante en tanto que se reconozca ese valor por parte de la gente pues que lo creó o que lo tiene en su haber, ¿no? Donde, pues bueno, estos objetos son representaciones en muchos casos de tradiciones, pero también son legados, ¿no? Y son bienes, le llamamos bienes culturales a todo eso que digamos queda de este paso de la cultura en procesos sociales, ¿no? Y bueno, históricos, que son relevantes para ese contexto de esa gente, ¿no? De una sociedad, de un grupo social. Pero también son todos estos objetos científicos o artísticos, y pues también está el patrimonio natural, ¿no? O sea, todo esto está como, es muy grande, es muy amplio el término del patrimonio cultural, aunque lo natural en algunos casos pues también está, digamos, como catalogado de otra manera, pero finalmente hay una relación como muy profunda en muchos casos con la cultura, ¿no? Y la naturaleza. En el caso de las obras de arte, pues es como un proceso como un poquito particular, ¿no? Porque sí hay como un desarrollo, digamos, en paralelo del arte, digamos, pensándolo no desde el punto de vista de la cultura como en su globalidad, sino hay como una separación del círculo, del entorno de lo artístico, que tiene como un devenir como un poquito distinto, ¿no? Sí, sí se origina, ¿no? En las colecciones o se vuelve en patrimonio artístico cuando se reconoce al creador, ¿no? A través de ciertos procesos que lo llevan a ser relevante, ¿no? A través de premios, a través de adquisiciones particulares, ¿no? O contratación de obras por encargo, donaciones, dentro de colecciones públicas o privadas. Y bueno, esto pues también es especialmente relevante, dado que hay especialistas y estudiosos que lo validan, ¿no? Entonces, validan esa consistencia del quehacer de este artista o de los artistas y lo vuelve relevante, ¿no? También la forma de interpretar la realidad y, bueno, su contexto en su sociedad, ¿no? También eso es, creo que lo hace relevante, ¿no? Y que deja alguna huella o deja parte de ese ser, de esa comunidad o de ese entorno en su obra, ¿no? Y lo vuelve relevante para ese lugar o para esa gente, ¿no? Y bueno, pues eso obviamente abona para pues su contexto. Es importante el patrimonio en términos de que es un conjunto de símbolos también, que lleva un proceso de reconocimiento por parte de esta colectividad, pero sucede en casi todas las culturas y por lo tanto es compartido como humanidad, ¿no? O sea, se vuelve importante para la humanidad. Tiene distintos niveles o escalas, ¿no? De este desarrollo. El objeto patrimonial empieza en lo personal, se transforma en lo familiar, en lo local, en lo comunitario, luego el barrio, ¿no? Es también regional, nacional y por último esta esfera de lo mundial. Todas estas escalas nos hacen pensar justamente en cómo vamos conformando o construyendo qué es el patrimonio, qué es un legado cultural. Y todo esto, cómo se relaciona con y desde el individuo, cómo opera en su contexto y todo eso, cómo se relaciona, digamos, al momento de interpretar cuando es un patrimonio intangible, por ejemplo, o cuál es el proceso de patrimonialización que llevan a cabo estos bienes culturales, ¿no? En qué momento se determina qué es patrimonio cultural, quién dice que es patrimonio cultural, y bueno, en ese momento es cuando
hay como el juego de los valores y los símbolos de estos objetos y de esos bienes culturales, ¿no? Se pone en duda en algunos casos por la razón en la que se origina en algunos casos también, ¿no? Y bueno, pues una guía que siempre orienta para entender cuál es el término patrimonio y qué es patrimonio cultural, pues, y por qué es relevante, pues es la UNESCO, ¿no? Que es como quien nos dice de alguna manera, pues a través de esa participación continua y la reflexión de los integrantes que estudian los patrimonios, ¿no? No solo el patrimonio como en un sentido hegemónico, sino los distintos tipos de entender patrimonio y sus procesos, ¿no? Desde la antropología, la museología, los estudios culturales. No hay que dejar de lado que el patrimonio es también el entorno, ¿no? Y también está lo arqueológico, lo museal, y en ese contexto también se da la turistificación del patrimonio, que bueno, a veces en ese afán por ofrecer pues oferta cultural, pues llega a un punto en donde se transforma el sentido original que tenía el patrimonio y puede perder, ¿no? La dimensión histórica y estética que originalmente tenía. Y bueno, actualmente, perdón, dadas las condiciones de la pandemia, pues se han dado pues, los estudios de consumo cultural que también nos lleva a la conclusión de que nos hemos visto obligados a reconocer justamente estas nuevas herencias para una búsqueda de nuestros intereses personales y el desarrollo justamente hacia lo digital, ¿no? Que es como uno de los temas que ahorita vamos a conversar. Gracias. Muchas gracias, Lisette, sin duda alguna. Y esto está relacionado sobre todo con la siguiente pregunta, ahora que mencionabas sobre los símbolos y también qué tan cercano puede ser el patrimonio a nosotros, ¿no? Entonces, aquí me gustaría comentar la siguiente pregunta. ¿Qué podemos interpretar? ¿De qué nos damos cuenta al tener estos objetos? Me gustaría que compartiéramos, que cada uno de ustedes compartiera lo que ustedes gusten respecto a estos objetos patrimoniales e iniciamos ahora con Marcela. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ana Lu. Pues después de haber escuchado a mis colegas este amplísimo panorama que han planteado, de verdad me quedo sorprendida de todo lo que nos queda por hacer y elegí únicamente de todos los ejemplos que podemos haber seleccionado con los que cuenta el Patrimonio Cultural del Tecnológico de Monterrey, elegí nada más un ejemplo que lo vamos a exprimir, así que perdonen, espero que les guste este ejemplo. Y Lucero, ¿me puedes apoyar por favor con la diapositiva 3? Excelente. Muy bien, ustedes como pueden ver, se trata de una reprografía, es decir, tomamos una fotografía de este objeto patrimonial que aquí ustedes pueden ver como sus orillitas y todo. Lo que queríamos era que en la imagen saliera la materialidad de este ejemplo, justamente. Perdón. Muy bien. Ay, perdón, ya. Es un negativo de colodión húmedo sobre vidrio de 5 por 7 pulgadas y pertenece al Fondo Fotográfico Sandoval Lagrange y evidencia uno de los primeros procesos fotográficos en la historia de la fotografía. Es el que les estoy mencionando del colodión húmedo. Este proceso se comenzó a utilizar a partir de 1850. El daguerrotipo fue en el 39 y algunos años después comenzó a utilizarse este proceso. La imagen fue tomada con una cámara de madera que ustedes pueden ver en la imagen, una muy similar, utilizando una fuente de luz externa para generar la impronta, lo que nosotros llamamos famosísimo flash, ¿no? El proceso con el negativo de colodión húmedo permitía que la exposición fuera mucho menor a la del daguerrotipo, lo que significaba para quienes posaban un gran beneficio temporal porque tardaba menos tiempo. También permitía generar múltiples copias en papel a través del proceso de revelado. El uso del vidrio pues tenía algunos inconvenientes, pero tenía muchos más beneficios. Y algunos inconvenientes, pues el vidrio es muy frágil, tenían que estarse preparando químicamente los materiales en el momento antes de tomar la fotografía, cómo se podía transportar el material sin que se rompiera. Y sin embargo, ustedes que pueden ver en la imagen,
pueden ver la nitidez y la cantidad de detalles que se pueden observar en esta imagen. Entonces, tenía muchos más beneficios para la fotografía. La imagen que ustedes ven fue tomada en un estudio fotográfico. Se pueden identificar algunos elementos como el ciclorama o telón de fondo que proporciona el montaje escenográfico y también la utilería necesaria. Tenemos una especie de balaustrada, una alfombra, lámparas, sillas, mesas. Y los protagonistas de la imagen son 3 fotógrafos y están posando con diversos instrumentos relacionados con su profesión en distintas posiciones requeridas para su oficio. Voy de izquierda a derecha. El revelado, la toma de la fotografía y el momento en que estamos esperando para tomar la imagen. Además, se pueden observar una fotografía revelada en papel, un cartucho donde se colocaba el vidrio en la parte de abajo para introducirlo en la cámara y un álbum de fotografías que aparece abierto y se revisa de manera casual. Este ejemplo me parece muy importante porque con él podemos identificar tanto los elementos del objeto patrimonial en sí mismo, su valor como testimonio de una práctica cultural, la necesidad de su conservación, como la imagen que ahí está fijada, la cual puede considerarse un hito en la historia de la fotografía, ¿no? Es una foto sobre fotógrafos con fotografías. Entonces, para comprender cómo funciona el patrimonio cultural con este ejemplo, es importante que nosotros entendamos que debemos conocer los soportes, los materiales, los procesos que están conformando estos testimonios. La historia particular de este testimonio que Rafael decía, bueno, las cosas que conocemos son las que han quedado y luego hay objetos desconocidos o materiales desconocidos. Bueno, este era desconocido hasta que alguien se acordó que había visto algo parecido, entonces por eso le tomamos la fotografía. Y además es muy importante analizar el contenido. Cuando ya vemos la imagen fijada, nos da mucha información sobre cómo eran los estudios fotográficos, sobre cómo se posaba, cómo era la cámara, cómo eran los cartuchos para tomar la fotografía. Y lo más importante cuando hablamos de patrimonio es, y sobre todo de bienes culturales, es dejar que cada ejemplo, cada testimonio nos hable, nos guíe para mejor comprenderlo desde su contexto, y este contexto nos va a hablar de su producción material, su producción intelectual, la producción tecnológica, social, y de esta manera vamos a poder valorarlo y cuidarlo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Sin duda alguna, este es un objeto, una obra muy valiosa que se encuentra en la Fototeca del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias por compartir. Ahora bien, cedo la palabra a Rafael. Rafael, ¿qué ejemplo nos traes aquí a la sesión para todas las personas que nos siguen? Ok, bueno, el ejemplo que traje, si lo pueden mostrar, se llama Instrucción Náutica para el buen uso y regimiento de las naos, su traza y gobierno conforme a la altura de México, de Diego García del Palacio, publicado en 1587. Esta es una obra que forma parte del Fondo Salvador Ugarte y también está en la Biblioteca de Colecciones Especiales Miguel Cervantes Saavedra en Monterrey. El documento completo se puede consultar en el repositorio institucional del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, este documento por ahí tiene varias imágenes, aquí solamente seleccioné alguna, relacionadas con compases, astrolabios, tiene listas, tablas, que en su momento, bueno, ya era toda una innovación editorial poner este tipo de imágenes. Si quieren, ahí yo creo que con eso es suficiente para proyectar. Entonces, les decía, esa obra publicada en 1857 tenía como propósito aplicar las teorías de navegación, pero a la vez adaptarlas a la latitud de México. Entonces, es muy interesante porque la obra muestra muchas, vamos a decir, cómo se pensaba, ¿no? Y por un lado tiene, sí, la parte científica, pero la obra empieza con una explicación de los astros, que era muy importante para la navegación,
pero en relación con el cuerpo y el alma. Entonces, vemos que en esta época la ciencia y la religión no estaban tan separadas como las tenemos actualmente. A un lado es un libro extenso, entonces a un lado tiene anotaciones y referencias que algunas que conducen a obras de Cicerón, otras conducen a la Biblia, entonces tiene una serie de referencias muy diversas y además es una obra que está escrita en formato de preguntas y respuestas. Muchas de las preguntas están hechas pensadas como que, bueno, ¿qué hago si me toca una tormenta en esta parte y la tormenta viene con tal dirección? Y ya él dice que no, bueno, hay que acomodar de cierta manera los instrumentos, etcétera, ¿no? Entonces, tiene una parte, vamos a decir, didáctica, técnica, pero tiene una parte que nos muestra también cuál era el pensamiento que subyacía, ¿no? Cuáles son las razones para actuar de cierta manera. Además, muestra pues un poco la importancia de que ya estaban adquiriendo precisamente la navegación a México, porque estas obras, por lo general, no era nada más una obra, que pues a mí se me ocurrió hacerla como a alguien se le ocurriría hacer un ensayo ahorita, sino que eran encomendadas, entonces alguien le pidió a alguien que tenía este conocimiento, escribe una obra para que los demás puedan navegar, ¿no? No era muy barato hacer obras en esta época, entonces si una obra era encomendada es porque la navegación a lo que en ese entonces le decían el Nuevo Mundo, era importante, era importante adaptar las teorías a las latitudes y a las condiciones de navegación que se daban en México. Y bueno, por último, cuando se analizan incluso algunos de las formas en que se imprimían, las tipografías, etcétera, ya también nos dicen un poquito de la época, porque es una obra que ya estaba escrita, bueno, aunque hay por ahí, como vieron, la ortografía no es igual que la actual, pero ya estaba escrita en castellano y no en latín como muchas otras obras de unos pocos años antes. Estaba escrita en castellano, o sea, ya nos dice a qué público iba dirigido. Y bueno, en esta, además, si se analizan en el siglo XVI, muchas de las obras tenían que ver con la navegación, con cómo se llegaba acá de esa manera, ¿no? Entonces, nos muestra, por un lado, las relaciones que había entre la historia, la ciencia, la religión, cómo se pensaba y bueno, también la política, ¿no? Porque el hecho de que se hicieran, había una razón económica y política para producir una obra de ese tipo, ¿no? Entonces creo que nos puede mostrar cómo hay distintos elementos que se relacionan en la producción de una obra, de un libro, y creo que eso nos permite entender, aunque, bueno, yo no sé mucho la verdad es que no sé muy poco de navegación, pero nos permite entender un poco cómo se pensaba también en esta manera, ¿no? La justificación y también esta didáctica de preguntas y respuestas, ¿no? La necesidad de hacer libros prácticos y que fueran sencillos, que aunque tenían referencias, vamos a decir, eruditas, por otro lado, trataban de conservar un sentido práctico. Muchas gracias, Rafael. Y aprovechando el espacio, también, como bien nos señalaste, este libro está disponible para su consulta en el repositorio institucional del Tecnológico de Monterrey. Entonces, ya tenemos una muy buena guía que nos ha dado Rafael sobre cómo abordar esta publicación. Entonces, se pueden dar muchas lecturas. Y pues bueno, para cerrar esta segunda pregunta, invito a mi colega Lisette a que nos comparta también más obras de la colección. Adelante, por favor, Lisette. Gracias, Analu. Pues si quiere, Lucero, ¿nos puedes apoyar con presentar la diapositiva? Muchas gracias. Bueno, pues yo elegí presentar 4 obras de 4 artistas distintos, justamente para hablar de estas diásporas de los artistas en una época en la que México estaba en un proceso de construcción y de, pues, ajuste, ¿no?
y también el mundo, ¿no? Entonces, un poco, esa es mi intención de hablar ahorita de estas 4 obras, específicamente de los artistas y ver cómo cada uno, digamos, desarrolló su producción desde un punto de vista como distinto, aunque no eran mexicanos, ¿no? Y esto lo digo porque justamente mucho de lo que se da en el ámbito pues de la cultura es esos cruces de los artistas que van de un lado a otro, ¿no? Y eso justamente lleva al creador a encontrar como soluciones bien distintas. Y a veces es el origen de alguien, de algún artista, es viajar a otro país justamente para nutrirse de otras cosas y producir algo distinto, ¿no? Y otros, pues la obligación, digamos, histórica, que en algunos casos fue, por ejemplo, con el caso de Leonora Carrington, que bueno, viajó de Europa a América justamente huyendo de la guerra, ¿no? Y bueno, de otras situaciones personales que también se dieron cuando ella pues era muy joven. Y bueno, pues justo vemos del lado izquierdo a la derecha, vemos la obra de Leonora Carrington. La pieza que vemos amarilla con un toro es de Alberto Gironella, la siguiente es de Arnold Belkin y la última es de Carlos Mérida. Y bueno, pues puse así separadas estas en 2 bloques, justamente Leonora Carrington y Alberto Gironella, porque me parecen como relevantes los artistas en el sentido de que se volvieron mexicanos. O sea, nosotros ya los conocemos como artistas mexicanos, pero de origen, pues, otro, ¿no? O sea, su origen fue, en el caso de Leonora Carrington, inglesa, y del caso de Gironella, pues, español, bueno, catalán. Entonces, es curioso porque su obra, a pesar de que cuando llegan a México, pues se vuelven mexicanos y participan dentro del contexto cultural, pues más refinado, por así decirlo, pues su obra fundamentalmente sigue siendo pues el origen de donde vienen. O sea, lo que representan y lo que pintan y lo que hacen está embebido de toda su historia personal y de su cultura. Y bueno, en el caso de Leonora Carrington, ella convivió con los surrealistas, ¿no? Se dice y se ha leído su obra desde el punto de vista del surrealismo. No obstante, ella nunca aceptó que que ella era artista surrealista, ella hablaba de sí misma y hablaba de otras cosas, ¿no? Pero la forma en la que se planteaban sus obras o las que, como ella la hacía, pues de alguna manera, pues sí te lleva a interpretar los elementos del surrealismo, ¿no? Y bueno, pues ahí lo que vemos en esa imagen es la composición, es una composición central donde se ven 2 personajes que están como agazapados, como que se están hablando uno al otro, y se ven como 2 animales, ¿no? En la obra de Leonora Carrington casi siempre aparecen los animales, ¿no? Como algún elemento simbólico de algún estado anímico. En el caso de los cuervos, ahí vemos 2 que están como casi que en la misma posición de los 2 personajes, solo que no están interactuando. Y bueno, pues Leonora Carrington se vuelve pues una artista mexicana muy relevante, ¿no? Tenemos obra de esta artista en el Museo de Arte Moderno, tenemos obra de esta artista en varias pues monumentos al aire libre y pues es importante en ese sentido, ¿no? Por cómo viene ella y participa en el contexto cultural mexicano y cómo se vuelve artista mexicana. Alberto Gironella es un artista que aborda justamente todas las temáticas casi que de lo español, pero desde el punto de vista de lo artístico y retrata en muchas ocasiones el ejercicio continuo por ejemplo, de obra de Velázquez, ¿no? Entonces, Las Meninas fue un tema, así como hizo Picasso, ¿no? Lo reiteró, lo reiteró, lo reiteró, lo abordó y lo desmenuzó continuamente. Y esta obra que tenemos de Gironella, pues es el de un torero, ¿no? Que está haciendo justamente una de los pases típicos del toreo. Usa justamente 2 colores muy emblemáticos de España, que es el rojo y el amarillo, pero también, pues bueno, es justamente es esa representación de lo que se podría interpretar como lo español, ¿no? Y al mismo tiempo es una obra que tiene un elemento que casi no se ve a simple vista, pero la pieza tiene es una especie de ensamblaje
que también tiene el marco es parte de la obra, es decir, no solamente es la imagen en sí, sino participa junto con el marco a través de un elemento que es bueno, como un recurso que es el ensamblaje, ¿no? Entonces tiene algunas corcholatas que están adosadas en una de las partes. Y bueno, los dos siguientes, Arnold Belkin es un artista de origen canadiense que viene a México, pues justamente como con esta intención de conocer. Este es como de otra generación, hay que decirlo también, ¿no? Como que Eleonora Carrington y Alberto Gironella un poco están conviviendo en la edad y en la generación, pero Arnold Belkin no, es un poco más joven y está más emparentado con los artistas de la ruptura. Pero es interesante, pues, que es un artista de un origen, pues, americano, ¿no? O sea, los otros dos son europeos y se mantienen como en su discurso. Y los otros dos son americanos. Arnold Belkin es canadiense y Carlos Mérida era guatemalteco. Entonces, bueno, también ya los cuatro hay que decir que ya fallecieron, pero finalmente los dos americanos tienen como una influencia de México. Es como relevante en un sentido porque México en términos culturales, específicamente en las artes visuales, sí permeó como hacia otros países, ¿no? Y sí se volvió como una aportación a la historia del arte con todo este discurso de lo nacional, de lo mexicano, y al mismo tiempo con la reflexión hacia el origen, ¿no? Que es lo que llevaban sobre todo estos artistas. Y bueno, Arnold Belkin aquí lo que está retratando es una coatlicue, que pues es como su interpretación de esta diosa mexica, ¿no? Y que está dibujándolo en una técnica mixta con ceras, con lápiz de colores, con grafito. Hay una construcción geométrica súper profunda que aparentemente no se nota, pero sí hay como una noción como de estructurar casi como un mural, pero es un dibujo. Él era muralista, él fue alumno de Siqueiros, muchos artistas fueron alumnos de Siqueiros, cabe decirlo también, de estas generaciones de la ruptura, pertenecieron a un grupo de asistentes que aprendieron de Siqueiros muchísimo, y bueno, pues evidentemente toda su obra, que también está muy embebida de todo lo nacional y de esta reflexión acerca de qué es México y qué era México y cuál es el discurso nacional y demás, eso también lo trabajó mucho Arnold Belkin y especialmente en sus murales. Pero bueno, tenemos un ejemplar de esto en la colección del TEC. Y Carlos Mérida, a pesar de que pertenece más a la generación de Eleonora Carrington, fue un artista que también vino a México y también se volvió mexicano. O sea, Belkin, Girona y todos ellos se volvieron mexicanos, pero ellos al revés, ¿no? Como que asimilaron la cultura de México y la tradujeron desde su óptica. Carlos Mérida también tiene la característica de que sí reflexionaba acerca de lo nacional o los orígenes o lo popular, pero desde un lenguaje más internacional o más contemporáneo. Y bueno, esta obra que tenemos ahí es una gráfica que se llama Americanismo y Abstracción, y justamente son dos personajes representados de forma muy geometrizada, pero los colores de la piel y algunos elementos, digamos, característicos de algunas culturas, digamos, están retratados en estas obras, ¿no? Entonces, bueno, para mí es importante hablar de esta conexión entre otros países y otros artistas, ¿no? Desde el punto de vista cultural y que participan dentro de lo que se vuelve en un momento dado el patrimonio artístico, ¿no? Los objetos de cada artista comparten, bueno, pues los orígenes, la época y esta diáspora de estos artistas para, pues, contribuir a este contexto cultural artístico que tenemos ahora y que entendemos como patrimonio cultural. Muchas gracias, Lisette, por compartirnos estas obras del Patrimonio Artístico y Tecnológico de Monterrey. Y finalmente tenemos la siguiente pregunta, que más que nada es una solicitud de que compartamos con la audiencia qué estamos haciendo nosotros como área de Patrimonio Cultural en el Tecnológico de Monterrey y hacia dónde vamos. Adelante, por favor, Marcela. Iniciamos contigo nuevamente. Muchas gracias, Ana Lu.
Bueno, voy a decir las siguientes acciones que yo creo que han sido clave en el patrimonio cultural. Son tres las que voy a mencionar. En primer lugar, considero primordial el hecho de que estamos asegurándonos que el patrimonio cultural se encuentra en condiciones óptimas de resguardo, es decir, espacios debidamente acondicionados, inertes, con control de iluminación, temperatura, humedad e inclusive control para su consulta también. En esta nueva normalidad, además, es importantísimo comprender cuáles son los lineamientos que nos permiten visitar los espacios culturales y cumplir estos lineamientos. Pero pues ya empezamos nosotros, bueno, ya tenemos algún tiempo revisando justamente estas condiciones de resguardo. En segundo lugar, es algo que ya, aunque ya estábamos haciendo, la contingencia demostró la necesidad imperiosa de tener, como mínimo, lo que voy a decir ahora es para cualquier archivo, biblioteca, museo, como mínimo deberíamos de tener un catálogo en línea para que pudieran ser consultados a distancia. En nuestro caso, pues ya teníamos proyectos de digitalización, pero en general en archivos, bibliotecas y museos, esta urgencia de digitalizar se evidenció con la contingencia, pues a través de este proceso, investigadores, interesados, aficionados al arte, a la historia, pueden continuar investigando, revisando, y de esta manera también bibliotecas y archivos pueden continuar prestando sus servicios de manera virtual. Entonces, para nosotros la preservación digital y compartir los resultados de esta preservación digital a través de plataformas, repositorios, como es nuestro caso, se convierta en una práctica cada vez más va integrándose al trabajo cotidiano de nuestra biblioteca y también de otras bibliotecas, quiero decirles. Estamos todos en ese mismo proceso, vamos todos de la mano. La tercera acción que estamos haciendo es justamente difundir el patrimonio que resguardamos y que es uno de los retos más interesantes. Y mis colegas no me dejarán mentir. Nuestro reto es cómo acercar un libro de 1476 a los estudiantes del siglo XXI, por ejemplo, o cómo explicamos los procesos de impresión y revelado en un momento en el que el papel es virtual, o sea, todos escribimos en una hoja en blanco, en una computadora, y todos contamos con una cámara en el celular. ¿Cómo atraemos a los jóvenes y a las jóvenes a las obras de Cervantes, de Sor Juana, por ejemplo, ¿no? Y todos los días intentamos estas nuevas formas a través de redes sociales, a través de los videos, por ejemplo, que ustedes ya pudieron observar. Tratamos de crear nuevas actividades que pueden ser atractivas sin importar el formato. O sea, ya sea presencial o virtual, siempre estamos tratando justamente de innovar en nuestra presentación y difusión del patrimonio. Y para terminar esta breve participación mía y cederle la voz a mis colegas, pues estas tres acciones que menciono, el acondicionamiento de espacios, digitalización del acervo, su difusión, son tanto las acciones que realizamos actualmente como a las que le estamos apostando para un futuro. O sea, que nuestro material esté mejor conservado, que nuestro acervo esté disponible para todos y todas a través de la digitalización y que más gente conozca lo que preservamos y cómo acceder a estas maravillas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Me gustaría continuar ahora con Liz, por favor. Adelante. Gracias, Analu. Y bueno, pues es un poco retomar lo que decía Marcela. Por supuesto, este proyecto en el que estamos actualmente en términos de patrimonio cultural dentro del TEC es como muy similar a lo que está sucediendo en otros lugares, ¿no? Y bueno, pues nosotros estamos haciendo algo que ya teníamos pensado desde antes de la pandemia, pero en la pandemia fue más que confirmada la necesidad de hacerla. La preservación digital implica hacer una catalogación de todo lo que se tiene, ¿no? Y obviamente hacer investigación para saber cómo se va a catalogar, porque no necesariamente todos los que estamos involucrados en el patrimonio cultural somos especialistas específicamente en catalogación, ¿no? O sea, somos transdisciplinarios de alguna manera, estamos aprendiendo de una cosa y de otra, y la catalogación específicamente es una labor que normalmente la llevan a cabo las bibliotecas. En el caso del patrimonio cultural,
pues sí tenemos objetos que pertenecen a las bibliotecas, pero también tenemos objetos que no necesariamente tienen que estar en una biblioteca. Entonces, todo ese proceso de investigación es parte de un proyecto de preservación que también está encaminado, por supuesto, al poner a la mano, ¿no? Y poner en acceso lo más fácil posible para los que vayan a investigarlo, ¿no? Esto es con el afán de difundirlo. Y por supuesto, los medios que tenemos para poder difundirlo, en nuestro caso es el repositorio institucional, el RITEC, ¿no? Que nos permite difusión, pero también conservación, ¿no? Y la conservación se refiere, en este caso, a, pues, tener la documentación al alcance y poderla aprovechar para más adelante, ¿no? A veces se entiende que la conservación es solo como cuidar el objeto material o la materialidad de las obras de arte, en este caso, o de los documentos. Sin embargo, la documentación del objeto es parte también de la conservación del objeto. O sea, si yo no cuido esa documentación, entonces no puedo preservarlo en el tiempo porque no sé cómo llegó, porque no sé los materiales en los que se trasladó, porque no tuve la póliza asegurada, etcétera. Son muchos, muchos ámbitos que se tienen que concatenar para poder tener esta difusión y por ende el acceso para que todos lo podamos tener, ¿no? Entonces, sí, a mí se me hace que, por supuesto, a veces tenemos como la idea de que el patrimonio cultural es las exposiciones o es ir al museo y ver las exposiciones, como si fuera ese el fin esencial del patrimonio cultural, y no necesariamente. La exposición es como la punta del iceberg de todo lo que implica el patrimonio cultural, ese tras bambalinas del que casi nunca se habla, pero que intriga porque es como muy oscuro, no necesariamente todo el mundo lo entiende. Sí nos parece a nosotros como fundamental para poder lograr que este material se pueda cuidar, ¿no? O sea, es documentarlo para exhibirlo, para investigarlo, para difundirlo, y obviamente la catalogación es uno de los elementos claves y que, por supuesto, en nuestro caso, en este proceso de encontrar cómo articular toda esta información, fue investigar en vocabularios controlados o pues sitios donde ya estén llevando a cabo esto, que pues un ejemplo es el Getty Museum, el Centro Getty o el Europeana, ¿no? Ya tienen esto avanzadísimo y tienen pues ejemplos como el Rijksmuseum o el Museo del Prado, que ellos dan como el ejemplo de alguna manera de cómo poder hacer accesible de manera libre, ¿no? Ahora sí que todo lo que se nos ocurra que es patrimonio cultural y no dejarlo en una página web. Ese es como el cambio también de chip que creo que nos está dando la pandemia, que no sea el portal de una página web el lugar donde vas a poner como una exposición nada más, sino que es el repositorio en sí mismo de lo que tú tienes como patrimonio cultural y que tenga posibilidad de ser usado para investigación, no solo para recreación. Entonces, bueno, creo que eso es, creo que hacia donde podemos llevar esta reflexión del patrimonio en este momento y lo que podemos hacer de la mano de la tecnología y, por supuesto, colaborando con otras instituciones para compartir, pues los avatares, ¿no? Las experiencias y los logros que uno va llevando. Gracias. Muchas gracias, Liz. Adelante ahora, por favor, Rafael. Sí, muchas gracias. Bueno, a ver si Lucero me puede ayudar a mostrar un documento. Nada más que este es un ejemplo de los que estábamos comentando ahorita del proyecto de preservación digital. Este es un ejemplo que actualmente está en el repositorio institucional de uno de los documentos del Fondo del Archivo Histórico de la Real Caja de Zacatecas. Que pertenece a la colección Amigos de Zacatecas, en comodato al Tecnológico de Monterrey. Ahí este es un ejemplo acá de la primera página, es un bono de la Tesorería del Estado. Este es de la época de, más o menos, muy cercano a la época de Maximiliano, este documento del Segundo Imperio. Pero, bueno, si quieren, yo creo que con eso es suficiente de proyectarlo, pero eso es un ejemplo y ahí en el repositorio institucional lo pueden
revisar completo junto con varios, ya en este momento ya hay más de 1000 documentos y todavía falta mucho más que se está digitalizando, catalogando y poniendo en acceso al público, ¿verdad? Porque bueno, se conserva más lo que se comparte que lo que se queda a veces nada más en una sola institución, ¿verdad? Porque cuando la gente se entera, investiga, hace conexiones de este documento con otros, muy probablemente algún historiador podrá entender mejor explicar y entender mejor este documento cuando lo relacione con otros documentos del estado de Zacatecas, etcétera. Pero, y bueno, esta es una de las primeras que ya por ahí comentamos, ¿no? Los proyectos de preservación digital para sí conservar de la mejor manera, pero también compartir de la manera y dar el acceso a la mayor cantidad de gente posible y que se permita tener información con respecto al documento, para que nos dice más el documento mientras más información tengamos de él. Por otro lado, otra de las cosas en las que estamos trabajando en Patrimonio Cultural del Tecnológico de Monterrey son proyectos de vinculación académica a través de semanas TEC, semanas y semestres y etcétera, que son experiencias académicas donde los alumnos tratan de generar proyectos con el patrimonio cultural. También hemos tenido algunas actividades, muchas visitas, ya hay materias en los planes más nuevos de estudio más nuevos del Tecnológico de Monterrey, hay materias que hablan del patrimonio cultural de México, hay otra materia de imaginarios culturales de México, donde, bueno, tratamos de que los alumnos conozcan, que se sensibilicen. Hay una parte que hacen específicamente los docentes, pero nosotros como dirección tratamos de acercarnos a los profesores, etcétera, para que se aprovechen estos materiales al interior del TEC, tanto por profesores como por alumnos, también con las maestrías que ya se tienen en el TEC en humanidades digitales. Luego, como ahorita comentaban, hay otros proyectos interinstitucionales. Hay proyectos que se han hecho con la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina para compartir conocimiento a veces entre docentes. Hay aspectos donde ellos nos pueden compartir bastante sobre el conocimiento. Entonces, tratamos de trabajar con eso y con otras instituciones. Por ahí próximamente se harán más anuncios de eventos que estamos haciendo con respecto a la conservación, el patrimonio digital, etcétera. Pero sobre todo trabajar con otras instituciones para que también los docentes y por supuesto los alumnos de otras instituciones nos conozcan y podamos compartir conocimiento, pero también que puedan tener acceso abierto. Ahorita, por ejemplo, el que comentaba, el repositorio está abierto a cualquier persona, no necesita pertenecer al Tecnológico de Monterrey. Y bueno, creo que por último pudiéramos mencionar en la divulgación, tratar de, bueno, pues además de participar en charlas como esta, en la página tenemos una página que es tec.mx diagonal patrimonio-cultural, donde, bueno, hay información sobre lo que hacemos en patrimonio cultural, pero también cada mes seleccionamos una obra que mostramos al público, hacemos algunos anuncios en distintos medios, a veces con los alumnos generamos videos como los que vimos al principio por aquí y tratamos de ponerlos a disposición del público. O sea, tratamos de generar proyectos para dar a conocer estos materiales y que se puedan accesar por cualquier parte del mundo, ¿no? Creo que en esas áreas son las que estamos trabajando sobre todo. Muchas gracias Rafael, y muchas gracias a todos mis colegas por sus aportaciones. Me gustaría cerrar esta sesión comentando que custodiar colecciones catalogadas como patrimonio cultural representan, como ustedes pudieron ver, un gran privilegio y a la vez una gran responsabilidad que detona en acciones de preservación, conservación, difusión, así como de vinculación académica interna y externa. Esto nos mantiene atentos a la generación de estrategias en distintos rubros que abonen a estos objetivos y retos y que nos permita servir a nuestros diferentes públicos. Un ejemplo de esto es el proyecto que ya mencionaron mis colegas de preservación digital. Todo esto nos permitirá que nuestras colecciones se conozcan, se estudien, se investiguen por un público cada vez mayor.
Les invitamos a que visiten nuestra página web en donde podrán conocer un poquito más, como bien lo mencionaba mi colega Rafael García. Podrán conocer acerca de las actividades que estamos haciendo para compartir estas colecciones. Agradezco finalmente a mis colegas por compartir con nosotros, al Festival Internacional Santa Lucía por darnos este espacio y a todos ustedes que nos siguieron a través de las redes sociales. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde.